Hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente damos gracias a nuestro Señor por esta bendición, hermanos, y ahora pues procedemos dentro de este culto a nuestro Dios, a la enseñanza, ¿verdad? La predicación. Así que, pues ustedes ven aquí el tema, tú el alfarero, yo el barro soy. ¿Verdad? Eso podemos decir cada uno de nosotros a nuestro Dios, ¿verdad? Un alfarero, hermanos, bueno, pues solamente como una introducción, ¿verdad? Un alfarero es aquella persona que da forma, que molda, ¿verdad? O hace pues una figura, un vaso o alguna otra cosa, con aquel barro pues que se utiliza, ¿verdad? Esta persona, este alfarero, pues le da la forma que él desea, y quizás ustedes sepan más que yo sobre esto. Yo nunca he tenido la oportunidad, aunque me encantaría, ¿verdad? Algún día tener la oportunidad de crear algo así, un vaso o algún recipiente, ¿verdad? En donde uno pues le da la forma que uno desea. Como el alfarero decida del tamaño que quiera, de la forma que le quiera dar, él decide qué forma darle a aquella vasija o aquel vaso o cualquier cosa que él pues pueda o quiera crear. ¿Sí? Hermanos, como primer versículo en esta mañana, en este tema, porque hay muchos versículos realmente que nos hablan de cosas similares, pero veremos pues algunos de ellos, y me gustaría que primero fuéramos a Isaías en el capítulo 64 y versículo 8, donde nos dice que todos somos obra de Dios, somos creados por Él, por supuesto. Isaías 64, 8 nos dice así las Escrituras. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tu mano somos todos nosotros. Muy claramente, ¿verdad? Aquí nos está diciendo que nuestro Dios, ¿verdad? Nos formó, que somos el barro, y sí, está hablando al pueblo de Israel. Y algunos podrían argumentar, ¿verdad? Y decir, bueno, está diciendo al pueblo de Israel solamente porque era su pueblo. Pero en realidad, hermanos, todos hemos sido creados. Y vamos a ver varios aspectos, pues, de esto. De que Dios nos forma. Primeramente, pues, en lo físico, Dios nos creó a todos. Y como un barro, como hablábamos ahorita de un alfarero, así Dios nos forma también. Todos somos hechura de Él. Todos somos obra de sus manos, como nos dice aquí nuevamente Isaías 64, 8. Y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Que nos da esta bendición, que nos da esta oportunidad, que nos da la bendición de nacer, de venir a este mundo. Porque es algo hermoso. ¿Sí? Y viendo pues estas palabras allá en Isaías 64, 8, pues podemos recordar, ¿verdad? Fácilmente en este mismo tema, que el Padre, Hijo y Espíritu Santo hicieron al hombre del polvo. Nos dice, tengo aquí en la pantalla, en Génesis 2, 7, recordamos, ¿verdad? Un versículo conocido por muchos. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Nos dice pues muy claramente, lo sabemos, que Dios nos creó del polvo. Y hablando del alfarero, pues ¿qué es precisamente aquello que utiliza? Aquel barro. ¿No es cierto que es un polvo? ¿Es de la tierra? ¿Es un producto que se saca y se encuentra en la tierra? Y de aquello mismo, pues, se hacen los vasos que estamos hablando, que el alfarero crea. Y de la misma manera, nuestro Dios tomó, pues, de aquel polvo de la tierra
e hizo al hombre. Hizo a Adán. Y así nosotros también somos creados del polvo. Porque nos dice las Escrituras, polvo sois y al polvo volveréis. Esto es. Y qué semejanza en las enseñanzas de Dios. Siempre, ¿verdad? Nos asombramos de cómo todas las enseñanzas de Dios, pues, concuerdan una con otra. ¿Verdad? Así pues el Señor nos creó y es algo hermoso, otra vez lo menciono. Es algo que podemos agradecer a nuestro Señor por siempre. Y el Señor, así como el alfarero trata de hacer aquel vaso lo más perfecto y lo más hermoso que pueda, ¿verdad? Se esfuerza aquel alfarero. Pues Eclesiastés nos dice algo muy semejante. Si me acompañan ahora a Eclesiastés, yo sé que pues vamos a estar viendo varios versículos. Hermanos, acompáñenme y por favor. Eclesiastés en el capítulo 7 y versículo 29 nos dice así: He aquí, solamente esto he hallado, dice Salomón en este libro. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, derecho, es lo que quiere decir, ¿verdad? Pero ellos buscaron muchas perversiones. Pues, lo que nos está diciendo es que Salomón nos dice en esta carta, en este libro de Eclesiastés, que él dedicó tiempo con esa sabiduría que Dios le dio. ¿Sí? Porque sabemos quién es Salomón y que fue el hombre más sabio y que no hubo ningún otro como él. Y dedicó el tiempo a entender muchas cosas. Y esto es una de las conclusiones que él ha llegado. Yo veo y me doy cuenta, y por supuesto que él está inspirado, pues es parte de las Escrituras de nuestro Dios, ¿verdad? De sus enseñanzas. Él llega pues a esa conclusión de que Dios hace al hombre perfecto. Y podemos utilizar otros versículos también para apoyar estas palabras de Salomón, ¿verdad? Dios hace al hombre perfecto, como un alfarero busca hacer aquello perfecto también, pero después nosotros, el hombre, cuando crece, hombre y mujer, buscamos después la perversión o el pecado. Nos desviamos de Dios. Pero éramos perfectos cuando vinimos a este mundo. Contrario a la enseñanza de muchos en este mundo, ¿verdad? No hay pues aquel pecado original, ¿verdad? Como le llaman. Sino que Dios nos hace perfectos, limpios, sin mal. Pero después nos desviamos, por lo cual después es necesario venir a nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, como sabemos. Fíjense ustedes, hermanos, que dentro de esta creación, que es algo hermoso, también nos damos cuenta, según las palabras de Juan 16, 21, si me acompañan ahora allá, por favor, al Evangelio según Juan, capítulo 16, versículo 21. Cada hombre o cada persona al nacer da gozo a sus padres. ¿Sí? Esto es algo hermoso y por eso decía hace un momento, agradecemos siempre a nuestro Señor por darnos esta oportunidad, hermanos, de estar en el mundo, de pasar por aquí, aunque somos peregrinos, como recordamos constantemente. Estamos aquí en este mundo un tiempo y pronto la vida se va, nos dice nuestro Señor, como una sombra, como una flor. Pero en este tiempo que el Señor nos da aquí, gozamos, nos da la oportunidad del Señor de servirle, de aprender de Él, aún de tener una familia.
de ver la gran creación de Dios. Y todo esto es hermoso. Bueno, pues desde los ojos de los padres o de la mamá, nos dice Juan 16, 21. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Y las mamás aquí presentes, ¿verdad? Seguramente están de acuerdo con esto que Dios nos dice. Y sí, es dolor y quizás nervios, ¿verdad? De aquello que están esperando. Pero en el momento que nace su hijo, su hija, se olvida el dolor. Pasa todo aquello y el gozo de ver a aquella criatura nacer tapa o cubre todo aquello que había sufrido. Todo aquel esfuerzo por 9 meses, ¿verdad? Porque no es cualquier cosa. Pero aquel momento de ver a aquella criatura es un gran gozo, ¿verdad? Sobre todo para la mamá, pero aún para los padres también, ¿verdad? Yo estuve presente cuando nacieron mis hijos y es un gran gozo, por supuesto, ver a nuestros hijos llegar, ver venir a otro hombre, a otro ser, a este mundo. Gracias a nuestro Dios porque esa criatura, cada criatura que nace, fue formada por Dios. Es una creación de nuestro Señor, que Él estableció así, y como vimos ya recordando en Génesis, que del polvo nos formó Dios, así pues cada criatura de igual manera viene al mundo. ¿Sí? Pues es algo tan hermoso, hermanos, pero yo quisiera platicarles alguna historia, leer una narración sobre Jeremías, hablando de que algunos hombres pues han maldecido el día en que han nacido. Qué terrible. Es un contraste. Estoy tratando de hacer un contraste, ¿verdad? En un día, en algo que es tan hermoso, en una gran bendición de Dios en esta oportunidad, pero Jeremías y otros, toman este error de decir palabras terribles del día en que nacieron. Y es una historia bastante interesante, hermanos, y me gustaría que la leyéramos porque también tiene que ver pues con lo que seguiremos viendo en el resto de esta predicación. Jeremías capítulo 20, después de Isaías, está Jeremías capítulo 20, versículos 7 al 18. Leamos lo que le está sucediendo aquí a este profeta Jeremías. Nos dice así: Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Aquí Jeremías, nos está describiendo, vamos a seguir leyendo en un momento, pero nos está describiendo para entender, ¿verdad? Que él seguía hablando, él hablaba la palabra de Dios. Me sedujo, o sea, él fue hacia Dios, ¿verdad? Seducido pues por su mensaje, por ser Dios, ¿verdad?
y estuvo anunciando pues aquel evangelio, aquel anuncio de Dios en el Antiguo Testamento. Pero cada vez que él hablaba, cada vez que él anunciaba esto, recibía males de los hombres. ¿Sí? Esto es lo que le está sucediendo y nos va a seguir narrando y más fuerte. Es un dolor, podemos entender, de Jeremías bastante serio, bastante fuerte, que lo lleva a pensar de esta manera sobre el día que él nació. Sí. Bueno, nos sigue diciendo el 10. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciámosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán, y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los injustos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Maldito el día, comienza a decir aquí Jeremías, maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole agradarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro. Y su vientre embarazado por siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. Wow, qué palabras tan tristes. Y cómo puede ser, ¿verdad? Podemos pensar, pues qué palabras tan hermosas está hablando al principio, dando gloria a Dios y diciendo que se esfuerza por predicar y enseñar, pero sí nos hace saber todo aquello que está recibiendo aún de sus amigos por predicar la palabra de Dios. Buscaban la ruina de Jeremías, este profeta de Dios. Pues tanto era aquello, tanta el ataque de aquellas personas, que él dice esto, ¿por qué nací? Pero Jeremías, podemos pensar, ¿serían palabras buenas estas? Pues si ponemos atención, es algo muy serio lo que él está diciendo. Maldito el día, está maldiciendo primeramente el día en que nací. Y si nos damos cuenta, está aún deseando el mal a aquel hombre que le hizo saber a su padre que había nacido. Claro que es algo mal. Y le está deseando mal también. Está diciendo que este hombre sea maldito. Y podemos pensar, ¿un profeta de Dios diciendo estas palabras? ¿Sí? ¿Por qué no me mató en el vientre? Y mi madre me hubiera sido mi sepulcro. Aún deseando mal quizás aún a su madre, ¿verdad? A su mamá. Sí, seguramente esto es pecado.
no es el único hombre. ¿Saben ustedes que Job dijo unas palabras muy similares? Cuando Job atravesaba aquellas enfermedades, ¿recuerdan? Tribulaciones muy grandes, mucho más grandes, pienso yo, de tribulaciones que cualquiera de nosotros hemos pasado. Perdiendo él todos sus hijos, muriendo todos sus hijos en un solo día. Perdió toda su riqueza siendo un hombre muy rico. Todo lo que tenía. Y aún su esposa se puso en contra de él. Y Job menciona estas palabras también, muy similares, maldiciendo el día en que había nacido. Qué terrible, ¿verdad? Seguramente Jeremías haya arrepentido por estas palabras, porque aún también Job pidió perdón. Dios, ahí en Job, en el libro de Job, no vamos a ir en esa historia por cuestión del tiempo, pero en la historia de Job, en aquel libro, ahí sí vemos la reprensión de Dios por lo que Job decía. Job cuestionaba a Dios en su sufrimiento, ¿verdad? Así que Job al final tuvo que arrepentirse. Dios le perdonó. ¿Sí? Y como vemos en muchas otras ocasiones, ¿verdad? También malas palabras o malas expresiones, más bien, de algunos otros hombres. Y bueno, a veces no vemos cuándo se arrepintieron, pero sabemos que siempre que pecamos es necesario arrepentirnos, ¿verdad? Podemos pensar aún siendo un profeta de Dios, ¿verdad? ¿Recuerdan también allá a este profeta Jonás? ¿Verdad? Que en vez de obedecer a Dios, él trató de huir, ¿verdad? Y aún también se había enojado mucho también por lo que él esperaba. Pues esto era lo que esto estaba sucediendo más bien a Jeremías. Siendo el día de nuestro nacimiento, una gran alegría, algo bueno, una bendición, una gran oportunidad de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y están estos hablando de tal manera, ¿verdad? Cuando Dios nos creó, cuando Dios nos crea, nos forma, nos da aquella forma que Él quiere, ¿y nosotros maldecirlo? No, claro que no. No hagamos eso nunca, hermanos. Aun cualquiera que sea nuestro pesar, siempre agradezcamos a Dios el haber nacido, el haber tenido esta oportunidad de conocernos, de conocer al Señor, de oír su palabra, estas maravillas que aún los ángeles desean ver. La gran oportunidad de la vida eterna y de estar con nuestro Dios por siempre. ¿Sí? Nos quejamos, hermanos, a veces de las tribulaciones, pero saben ahora, yendo al Nuevo Testamento, porque lo que acabamos de leer era en el Antiguo Testamento. Ahora sabemos, recordamos que las tribulaciones son necesarias. Aquello que quizás no sabían o no entendían estos hombres como los que mencionamos hace un momento, y pensaban de esa manera. Ahora sabemos que las tribulaciones por el Señor y por su evangelio, por ser cristianos, son necesarias. Sí. Hechos 14:22 nos dice así, recordemos, nos dice confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario
que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Jeremías estaba teniendo tribulaciones, claramente lo leímos, por estar anunciando la palabra de Dios en aquel tiempo. Pues es precisamente lo que ahora se nos dice muy claramente. Por anunciar el Evangelio, por ser cristianos, ¿podemos sufrir hoy en día? Sí, por supuesto que sí. Y podemos pasar diferentes tribulaciones, problemas por lo mismo. Por nuestro Señor Jesús y su Evangelio. Pero son necesarias para poder entrar al reino de Dios. Siempre y cuando, pues no desmayemos en el camino. Siempre y cuando no nos demos por vencidos. Siempre y cuando no apaguemos el espíritu, como dicen las Escrituras. Sino que nos mantengamos alertas, despiertos espiritualmente. Vigilando o en vigilia. ¿Qué quiere decir alerta? Simplemente, ¿verdad? Es necesario, hermanos. Ahora pues entendemos que aquello son bienaventuranzas. Como nos dice Pedro allá en la primera carta. Si me acompañan, por favor, ahora allá en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro 4:14. Recordamos estas palabras de Pedro, de ánimo. Primera de Pedro 4:14. Nos dice así las Escrituras. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Qué sencillo. Si sufrimos por el nombre de Cristo, ¿qué quiere decir por Él, por su Evangelio, por sus enseñanzas? Sois bienaventurados, somos bendecidos. Lejos de decir palabras como las de Jeremías, maldiciendo nuestros días. No, es una bendición porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que cuando predicamos, hermanos, cuando anunciamos y sufrimos por aquello, como cristianos en cualquier lugar que estemos, en casa, en el trabajo, en la calle, en la tienda, en cualquier lugar, si sufrimos por aquello, ellos ciertamente están blasfemando en contra de Dios, porque están en contra de su palabra, de lo que se predica, de la verdad de Dios, de su evangelio. Pero, sí, una maldición, ¿verdad? Algo malo en contra de ellos. Pero para vosotros, dice, pero por vosotros es glorificado. ¿Quién? Nuestro Dios, por supuesto. ¿Por qué es glorificado Dios? Porque estamos predicando su palabra y porque su palabra nos está haciendo sufrir. Y ahí está pues esa palabra viva, ¿verdad? Que nos anima a seguir adelante. Anunciando su evangelio a todas las criaturas, al mundo entero. Glorificamos a Dios con aquello y los que están en contra maldicen a Dios, en otras palabras, ¿verdad? Pues es una bienaventuranza, hermanos. No olvidemos aquello. Ahora también, de la manera espiritual, así como lo hemos visto claramente en lo físico, que Dios es el que nos crea y nos ha formado del polvo, ¿verdad? Como un alfarero que nos da forma. Bueno, pues ahora en Gálatas, si vemos, me acompañan ahí también, por favor, en cuanto a lo espiritual. Gálatas 4:19 nos dice de esta manera.
Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Sí? Bueno, solamente tenía este versículo aquí. El 20 dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pero estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo desea el crecimiento de cada uno de sus hermanos y es lo que está aquí animando, ¿verdad? Enseñando a que sigamos creciendo, que sigamos estudiando, que no nos dejemos pues de desviar por algunos que enseñan error. ¿Sí? Pablo está diciendo pues que seguirá adelante, ¿verdad? Vuelve a sufrir hasta que Cristo sea formado en nosotros. Esa es la forma que debemos de tomar. Esa es la forma que Dios quiere que tomemos. Esa es la forma que podemos tener si somos guiados por Dios. En el entendimiento, eso es solamente puede ser logrado al seguir estudiando constantemente. Eso solamente lo podemos lograr al seguir escudriñando la palabra de Dios. No hay otra manera, hermanos, de lograr aquello. ¿Sí? De lograr que Cristo sea formado en nosotros. No lo olvidemos, hermanos, y Pablo nos está diciendo estas palabras de una manera bastante intensa, que él sufre. Porque también aún aquí en la carta de los Gálatas, en varios lugares, se habla de que Pablo está pues muy asombrado. De qué tan pronto, ¿verdad? Se desvió la iglesia. Porque recibieron enseñanzas extrañas. Y ellos se dejaron llevar, ¿sí? Por aquellos evangelios. Pero explica, ¿no? Evangelio hay uno solo. Pero hay quienes pervierten la enseñanza de Dios. Hermanos, pues dejemos que Cristo sea formado en nosotros. El Señor es el alfarero y si permitimos que Dios forme Cristo en nosotros, así será. Dios no miente. Otras palabras de ánimo, hermanos, en 2 de Timoteo ahora, el 1:13, capítulo 1 y versículo 13. 2 de Timoteo 1:13. Nos dice así, este versículo corto también, nos dice de esta manera. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Pablo, apóstol de Jesucristo, aquí también nos sigue animando, no solamente de que permitamos que Cristo sea formado en nosotros, sino que ahora acá a Timoteo y para todos los cristianos, nos está diciendo ahora que retengamos esa forma. Eso que ha sido amoldado en nosotros, esa forma que Dios nos ha dado, no la cambies. Retén esa forma. ¿Sí? El alfarero hizo aquel vaso y debe quedarse así. Debe ser cuidado aquel vaso para que se quede de esa manera y no se quiebre, ¿verdad? De igual manera, si hemos sido formados, si Cristo ha sido formado en nosotros, hemos tomado esa forma, retengámosla, hermanos. No nos dejemos llevar por enseñanzas falsas que hay en el mundo. Recuerden que hay, nos dice las Escrituras, hay todo viento de doctrinas. ¿Para dónde va el viento, hermanos? Pues viene de un lado y da vuelta y otro y de todos lados, y para todos lados va el aire, el viento. Y de esa manera nos dice Dios, así hay enseñanzas falsas en el mundo. Por todos lados van y vienen y dan vuelta para el otro lado y otra vez. No nos dejemos llevar
por esas falsas enseñanzas. Mantengámonos siempre firmes, mirando las Escrituras. ¿Sí? Mirando la Biblia siempre, porque escuchamos muchas veces cosas de otras personas, de todo tipo de enseñanzas, y podemos correr el peligro, como los Gálatas, de ser desviados. Pero que retengamos, mantengamos aquella forma, aquello que hemos recibido del Señor. ¿Sí? Romanos 9, 20 y 21. Ahora nos dice así. Dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Fíjese lo que nos pregunta, ¿verdad? Esta pregunta que se nos hace. ¿Quiénes somos para tratar de altercar con Dios? O sea, de estar en contra de Dios o cuestionar a Dios y estar en contra de Él, de sus enseñanzas. ¿Qué derecho tenemos, hermanos, si hay algún mandamiento de Dios que no nos guste? ¿Verdad? ¿Qué autoridad? ¿Quién eres tú? ¿Recuerdan? Esto me hace recordar aquello de Job. Cuando Dios le dice, Job cuestionando a Dios, como hablábamos hace un momento. Y Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú, Job? Cuando yo creé el mundo, ¿verdad? Recuerdan que después habla que Dios creó el mar y les puso ahí un cerrojo, ¿verdad? Para que no se salieran las aguas y comienza a hablar Dios de muchas partes, muchas cosas de su creación, cosas formidables, que Él colgó el mundo en nada. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando hice esas cosas? Así que de esta manera nos pregunta así, ¿quién eres tú que altercas con Dios? Pero fíjense lo que dice después. ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Qué no es la autoridad del alfarero de hacer aquel vaso o aquello que está formando de la manera que él se plazca? Y yo les decía hace un momento, ¿verdad? Al principio, quisiera algún día tener esa oportunidad. Y cuando tenga la oportunidad, yo pienso que le voy a dar la forma que yo quiera a mi vaso, ¿verdad? Y no podrá el vaso decirme a mí, oye Humberto, ¿por qué me formaste así? ¿Verdad? No, yo soy el que estoy ahí en autoridad. El barro no puede decirme nada. No tiene ninguna autoridad de cuestionar lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Es lo mismo que nos está enseñando de parte de Dios. Nunca debemos de cuestionar a Dios, porque Él es el alfarero, porque Él es el creador. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Recuerdan a Abraham cuando llegaron los ángeles antes de ir a destruir a Sodoma y Gomorra? La manera en que Abraham pregunta al ángel que venía de parte de Dios. Y se nota ahí, ¿verdad?, que las palabras de Abraham no eran en aquellas preguntas que él hacía sobre la destrucción que vendría sobre Sodoma. No eran preguntas elevadas, ¿verdad?, estando en contra de Dios, sino diciendo con toda humildad, si me permite, Señor, y ahora que estoy hablando contigo, ¿sufrirán los inocentes por los culpables? ¿Sí? De una manera tan humilde, haciendo aquellas preguntas, ¿verdad?
De otra manera, Abraham estaría muy equivocado al cuestionar a Dios. Así que, hermanos, nunca cuestionemos a Dios, aún en las peores situaciones en nuestra vida. Esto es lo que estamos aprendiendo. El Señor es el alfarero y nosotros el barro. ¿Qué autoridad tenemos de cuestionar a nuestro Dios? Job mismo dijo, ¿recibiremos las cosas malas? Al revés. Job preguntó, ¿recibiremos las cosas buenas y las malas no? Sabemos, como siempre recordamos, que a nuestra vida vendrán cosas buenas y diariamente, hermanos, recibimos bendiciones de Dios y gracias a Dios por eso. Pero también pueden venir cosas malas. Y tenemos que recibirlo. Tenemos que recibirlo. ¿Por qué? Ya lo leímos. Porque es necesario para ser salvos. Es necesario también recibir lo malo, pero con fe. Que no nos venza aquello que estamos atravesando, que estamos recibiendo. Cualquier cosa que sea. Porque eso es como Dios nos hizo. Y eso es lo que Dios decidió. Y eso es lo que Dios ha permitido. Y tenemos que así enfrentarlo con valor. Nos dice las Escrituras que Dios no nos dio un espíritu de cobardía. No somos cobardes en las cosas espirituales si somos hijos de Dios. Sino que tenemos el valor para seguir adelante siempre con la voluntad de nuestro Dios. ¿Sí? Pues el Señor, como vemos aquí, dice otra vez el 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Claro, claro que sí. Para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Esto nos puede poner a pensar, ¿cómo? ¿Cómo va a ser Dios un vaso para deshonra y un vaso para honra? Bueno, más adelante la misma Biblia nos va a contestar aquello. ¿Sí? Pero está en nosotros. Si queremos ser un vaso para honra de Dios o queremos ser un vaso de deshonra. ¿Sí? Lo veremos ahorita, en un momento, pero sigamos meditando en ello. Si no somos formados como Dios desea, aquel barro será destruido. Acompáñenme en Apocalipsis, hermanos, en donde habla de aquel castigo venidero. Apocalipsis 2, versículo 26 al 28. Nos dice de esta manera, el mensaje a la iglesia de Tiatira. ¿Sí? Pero es un mensaje para todos nosotros, por supuesto. Apocalipsis capítulo 2, versículo 26 al 28. Nos dice así. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Bueno, hasta ahí nos podemos detener. Pero pues está diciendo el que sea fiel a Dios hasta el fin, hasta el último momento, que es lo que Dios siempre nos dice. No podemos ser salvos si nos quedamos a medio camino. Si dejamos de perseverar en aquellas obras de Dios a medio camino. Tenemos que perseverar hasta el fin. Y si hemos fallado, si hemos desmayado, Dios nos perdona si nos arrepentimos y pedimos perdón. Y así podemos seguir.
Y ese es el gran amor que Dios nos muestra a través de Jesucristo. Y si perseveramos pues hasta el final, nos dará autoridad sobre las naciones, porque el Señor dice que estaremos juzgando con Él. Y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero. Aquel barro, recuerdan, ahorita hablábamos de un vaso de honra y otro de deshonra. Pues debemos de ser un vaso de honra para Dios, ¿verdad? Los vasos de deshonra serán destruidos. Así como se quiebra el barro y se hace polvo otra vez, y es lo que hablábamos al principio, que esto se hace del polvo, del lodo, ¿verdad? De aquella mezcla pues que se hace. E igualmente somos nosotros, polvo. Entonces, los que no hacen la voluntad de Dios son vasos de deshonra y según aquí en Apocalipsis serán destruidos, ¿verdad? Se quebrarán y serán destruidos. Y aquí está la clave, yo ponía, ¿verdad?, en este comentario, en los siguientes versículos, la clave para ser una creación útil y buena para el Señor. Ponía aquí el versículo, bueno, del 20 al 22, en 2 de Timoteo, capítulo 2. Acompáñame a leer aquí, dice 2 de Timoteo 2, 20 al 22. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, hablando del pecado, de la maldad, que hablaba en versículos anteriores, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ahí están los vasos para honra y los vasos para deshonra. El Señor puede crear ambos. El Señor crea ambos. Por ahí en el mundo se dice que no tenemos ninguna autoridad de ser uno o el otro, que Dios decide, tú sí y tú no. Y tú eres bueno y tú serás malo. Pero no es así. Nosotros decidimos, nosotros hacemos la decisión en la voluntad de Dios, en su palabra, porque aquí nos dice así. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿cómo nos limpiamos de esas cosas? Del pecado. Solamente a través de Jesús. Solamente a través de Cristo, ¿verdad? Entonces nos está diciendo, si vienes a Cristo, si obedeces al Señor, ¿y qué nos enseña Cristo? Que debemos de arrepentirnos y que debemos de bautizarnos para el perdón de pecados, confesando el nombre del Señor, ¿verdad? Esa es la manera de limpiarnos, a través de la sangre del sacrificio de nuestro Señor. Si hacemos eso, entonces nos convertimos en instrumentos para honra. Pero no se acaba ahí. Ya leímos en Apocalipsis. No nos podemos detener a medio camino. Hemos sido limpiados y tenemos que perseverar hasta el final. Hemos caído, pues levantémonos. Pidamos perdón arrepentidos a nuestro Dios, ¿verdad? Sigamos adelante. Hagámonos saber nuestro arrepentimiento para animarnos, para seguir trabajando juntos como buenos vasos de honra para nuestro Señor.
Hermanos y amigos, así pues, este es el mensaje. Dios forma a un pueblo perfecto, listo para honrarle a Él. Si nosotros no somos un vaso perfecto, somos quitados del pueblo de Dios. Somos quitados de aquello que el Señor está perfeccionando. ¿Sí? Si hemos salido, podemos volver a entrar arrepentidos. El Señor nos vuelve a unir. Así que, hermanos, sigamos adelante, sigamos que el Señor nos siga formando, que Cristo siga siendo formado en nosotros, porque Dios es el alfarero y nosotros el barro que es formado por Dios. Permitamos que Dios obre en nosotros, o sea, obedeciendo a su palabra, permitiendo que su evangelio cambie nuestra vida para agradar a Dios y ya no al mundo y el pecado. Y amigos, si entre nosotros hay alguien que aún no se ha bautizado, no ha sido formado por Dios aún, permítele a Dios que le forme, que le dé forma de acuerdo a su palabra y su voluntad y el agrado de Él. Así pues, le damos las gracias a nuestro Señor por permitirnos escudriñar una porción más de la palabra de nuestro Señor. Nuestro hermano Andrés ahora nos dirigirá.